Muy bien. Hoy día vamos a hacer la grabación de la primera etapa de la actividad de registro contable. Esta ya la habíamos visto en clase, pero no pudo ser grabada. Por lo tanto, vamos a analizar esta actividad en su primera etapa, que es módulo de utilización de la información contable. Vamos a analizar el libro diario, ¿ya? El mayor y el balance. Para eso, la información que contiene esta guía fue traspasada para facilitar el trabajo a el Excel. Nos encontramos con el comienzo de actividades, se paga, se compra, se vende, se deposita, ¿cierto? Se paga finalmente. Y se pide el libro diario mayor y balance. Antes de comenzar, vamos a realizar un pequeño recordatorio de la información. Por ejemplo, lo esencial y necesario son los siguientes temas. ¿Qué es la igualdad? La igualdad no es nada más ni nada menos que el debe es igual al haber. Eso es la igualdad. Al lado tenemos a la ecuación contable. La ecuación contable, ¿qué cosa es? Es que el activo es igual a pasivo más capital. Esa es la ecuación contable básica, pero a esto le vamos a agregar que más menos el estado de resultado. Con esto podremos fabricar el balance. Algo que no se nos puede olvidar es la regla de los signos, que vamos a completar. Las cuentas. ¿Qué cuentas tenemos? Cuentas generales sería activo, pasivo, pérdida y ganancia. ¿Ya? ¿Qué significa regla de los signos? Que el activo, ¿qué ocurre al debe y qué ocurre con el al haber? O sea, si yo coloco una cuenta de activo, ¿qué pasa en el debe? Entonces la respuesta es sencilla. Al debe, el activo aumenta. Y al haber, el activo disminuye. Eso es la regla. El pasivo, por ser una deuda, al debe disminuye y al haber aumenta. La pérdida al debe aumenta y al haber disminuye. Y la ganancia al debe disminuye y al haber aumenta. ¿Ya? Y por último, vamos a tener las partes de un asiento contable. Lo primero es, ¿dónde se registra eso? En un libro diario. El libro diario tiene las siguientes columnas: fecha, detalle, debe y haber. En la fecha es cuando ocurrió el hecho económico, el detalle, qué cuentas intervienen, el debe, cuál es el cargo que se le genera, y el haber, cuál es el abono que se le genera. Las partes de un asiento contable son las siguientes. La primera es la fecha. La segunda es el número del asiento contable. La tercera es la cuenta que se carga. Podemos ver, aquí va el nombre de la cuenta y aquí va el cargo, el número, la cantidad. La cuenta que se abona y su abono en números. Y finalmente, la glosa. Aquí nos vamos a encontrar, por lo tanto, con un asiento contable simple, o sea, de dos cuentas. La estructura es la representación del libro diario. Con ese pequeño repaso, con ese pequeño resumen, nos vamos a ir a la actividad. Lo primero, comienza, inicio de actividades. Entonces, debo tener claro qué significa el inicio de actividades. Y para eso era saber y entender
la ecuación contable. ¿Ya? Ojo, que tenemos el activo, el pasivo, más el capital. Entonces, efectivo, cuenta corriente, mercadería. La empresa empezó con eso. Como ya teníamos hecho el ejercicio, voy a ir desarrollándolo y destapando cada una de las cosas. Por ejemplo, en el día 4 de julio comienza el asiento número 1. La cuenta efectivo está representada por caja, un activo que aumenta va al debe, cuenta corriente y mercadería, activos que aumentan, pero como ya está completado, ¿con qué hago la igualdad? Y es ahí donde la ecuación contable me ayuda, con el capital. Entonces, si nos damos cuenta, si yo sumo 2 más 4 más 1, me da 7. En el segundo hecho económico, dice, se paga un mes de arriendo equivalente a 100.000 pesos en efectivo. Entonces, lo importante y a destacar aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Se está pagando arriendo, ¿ya? Y el monto, 100.000 en efectivo. Quiere decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuánto? ¿Y de qué forma? Esas son las tres cosas importantes. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Asiento número 2, 5 de julio, estoy pagando arriendo. Arriendo, cuenta de pérdida que aumenta. ¿Y de qué forma lo pagué? En efectivo. Efectivo es caja. La glosa, pago un mes de arriendo. El número, la actividad o el hecho económico 7 en el día, perdón, 3 en el día 7. Se compran muebles según factura por un valor total de 600.000 pesos. Se paga en efectivo el 40%, se emite cheque 1 por el 40% y el resto queda pendiente. Aquí empecemos a desglosar. Primero, ¿qué se compra? Muebles. Segundo, ¿cuál es el documento? Una factura, importante. Factura. Y por último, ¿cuánto me costó? 600.000 pesos. Ahora, ¿cómo lo pagué? ¿Lo pagué de una sola forma? No, lo pagué con tres formas. Una, efectivo, la otra es cheque y la última, pendiente. Son las tres cuentas de la forma en que pagué esta compra de muebles. Entonces, como queda claro, es una compra de muebles con factura. Día 7, asiento número 3, compra de muebles, IVA a crédito, porque es con factura, me da derecho y me da desglose del pago. Y la forma de pago, la primera, efectivo. La segunda, banco, el cheque. Y la tercera decía pendiente. Y el pendiente es acreedor. ¿Por qué acreedor? Porque compré muebles. Cuando yo compro muebles, es acreedor. O cualquier otra cosa que no sea mercadería y quede pendiente de pago. ¿Cómo obtuve estos valores? Me decía 600.000 pesos. Un total de 600.000 pesos. Ese era el total. ¿Ya? En la factura nos vamos a encontrar que el neto y el IVA, ¿cierto?, de esta compra. Para obtener el neto es el valor total dividido por 1,19. Y para obtener el IVA es el neto por el 19%. Si nos damos cuenta, si sumamos estos dos valores, nos da 600.000 pesos. Ahora,
¿Cómo obtuve los valores de la caja, del banco y del acreedor? Decía, el 40% en efectivo, el 40% cheque y el resto, ¿cierto? Pendiente. Quiere decir que el resto es el 20%. Entonces, se saca del total el 40%, del total el 40% y del total el 20%. Para poder revisar que esté bueno, sumo los tres valores y me da 600.000 pesos. Entonces, si observamos, al tener el documento mercantil factura, nos ayuda y nos facilita a esta parte, a saber cómo es el detalle. Y al hacer caso del enunciado del hecho económico, voy a saber de qué forma se pagó. Pasando al siguiente, el día 12, se vende mercadería. Lo primero, al decir vender, debo tener claro que tengo que hacer dos asientos contables, uno por la venta y uno por el costo de venta. ¿Ya? Pero vamos a ir rescatando cierta información. Para el asiento de venta, como lo dice aquí, venta de mercadería, por un valor total, o sea, ya sé que es un valor total, valor bruto. Eso es lo que ingresó. ¿De qué forma entró? En efectivo. Se emite factura. En la venta, en realidad, se emita factura o se emita boleta, el asiento contable sigue siendo el mismo, con el mismo detalle y todo, que vamos a ver a continuación. Esa es la primera parte, porque aquí me doy cuenta que dice el costo de la venta es D. Por lo tanto, este ya es el segundo asiento. El primer asiento llega hasta aquí. El total de venta y cómo me pagaron. Como les decía, el asiento de venta, da lo mismo sea con factura o con boleta, es el siguiente. Asiento número 4, 12 de julio. Lo primero, me pagaron en efectivo, 4 millones. Ingresó, entró dinero, aumentó la caja, por lo tanto es el debe. Y por último, el efectivo, caja que aumenta, va al debe. Luego, la venta. Estoy generando, estoy diciendo vendí. Y finalmente, como es una venta, no importa sea con boleto o con factura, va el IVA, pero aquí se llama débito fiscal, que es un pasivo. Ahí tengo el primer asiento generado por una venta. Y si yo aquí agregara por venta de mercadería con factura, le daríamos sentido a el documento. ¿Ya? Incluso podríamos colocar el número del documento, factura número 1, factura número 2. En este caso, como es la venta y está comenzando, debería ser factura número 1. Vamos a ver el detalle. Nuevamente nos dicen el total, 4 millones. Eso sería un total. Necesito el neto y el IVA. El neto se saca el total dividido por 1,19. El total sería el neto por el 19%. Si nos damos cuenta, la venta en este caso es el neto, el IVA, débito es el IVA, y finalmente el total es lo que ingresó en efectivo. Pero tenemos un segundo asiento, que está demarcado acá. El costo de mercadería es de 2.500.000. ¿Qué quiere decir el costo de mercadería? Cuando yo vendo parte de mi mercadería, o sea, eso sale.
y eso tiene un valor. Y es ahí donde se genera el segundo asiento. ¿Qué quiere decir? Asiento número 5 sigue siendo el día 12, pero costo de mercadería, o sea, cuánto me costó la mercadería que generó esta venta versus mercadería, que es lo que salió. Activo que disminuye va al haber. Y por costo de mercadería de la venta factura número 1, por ejemplo, como glosa. ¿Ya? Para poder ir avanzando en la materia, podemos decir que la venta fue de 3.361.345 pesos. El costo es de 2.500.000. Por lo tanto, si yo resto, lo que obtengo es la utilidad de la venta, que serían 861.000 pesos. O sea, en la venta neta menos el costo me da la utilidad obtenida. Seguimos. Se deposita el 50%. Quiere decir que de lo recibido voy a depositar el 50%. Día 13, asiento número 6, depositar en el banco. El 50% fueron 4 millones, el 50% son 2 millones. ¿Y de dónde salió esa plata? De la caja, porque se depositó en efectivo. Y la glosa por depósito en efectivo. Ahora nos vamos a ir al último, que sería, se pagan gastos según el siguiente detalle. Como estamos con una contabilidad tipo jornalizador, quiere decir que por cada documento se hace un asiento, tengo que ver, dice, boleta. Recibí 2 boletas. Una por teléfono, una por internet. Recibí factura. Una por consumo de energía, una por suministro de agua potable. Importante los apellidos aquí. Se entiende que el teléfono, al ser una boleta, es un total. En cambio, como es factura acá, es importante saber qué valor es, si es neto o es bruto. Todos los gastos se pagan con cheque, o sea, cada uno de estos emití un cheque. Cheque número 2, cheque número 3, cheque número 4, cheque número 5. ¿Ya? A cada una de las compañías. Entonces, nos dirigimos al primero, que sería el día 18, asiento número 7. Gastos generales, por 50.000 pesos. Banco, por 50.000. ¿Por qué el asiento es así? Porque se hizo pago de teléfono una boleta. La boleta genera solamente un número, el total. No me da derecho al desglose, no me da derecho al IVA crédito, a ese IVA que es un activo. Asiento número 8. Gastos generales, 30.000. Banco, 30.000. ¿Y qué estoy pagando? Internet. Pero es pago boleta, el número, un ejemplo, y de internet. Entonces, si nos damos cuenta, ahí en la glosa me detalla qué cosa es y me da el por qué. Seguimos. Asiento número 9 del día 18. ¿Qué estoy pagando? Nuevamente gastos generales. Pero 300 IVA crédito. Y el banco. ¿Ya? Si recordamos, decía 300.000 pesos
neto. Quiere decir que ese es un valor sin impuesto. El IVA lo obtenemos del neto por el 19%. Y eso me va a dar un total o un valor bruto, que sería la suma de ambos. Entonces nos damos cuenta, los gastos generales que representan este pago son 300.000. El IVA crédito, ¿por qué IVA crédito? Porque es una compra con factura, que significa IVA crédito fiscal. Y lo pagué con cheque. 357.000 pesos el total. ¿Ya? Y pago factura, si nos damos cuenta, de electricidad. Y finalmente, y por último, el asiento número 10, gastos generales, 210.000. Como es con factura, IVA crédito. Y finalmente, el banco, 250. Pero en este caso, nos dieron los 250.000 bruto o total. Eso es lo que pagué. Entonces debo obtener el neto. ¿Cómo obtengo el neto? El total dividido por 1,19 y el IVA por el 19%. Entonces, si nos damos cuenta, si sumo estos dos valores, me da 250.000 pesos. Y finalmente, pago factura de agua. ¿Ya? Entonces, ¿qué quería rescatar acá? Vamos a verlo en estos dos asientos, en el 8 y en el 9. A pesar que todos son gastos, sé que son gastos comunes, pero le colocamos una cuenta un poquito más grande, que son gastos generales. Al ser con boleta, no tengo derecho a impuesto, crédito, no tengo derecho a esa cuenta, porque no hay un desglose. En cambio, al ser factura, sí tengo derecho a eso, y es un activo, es un dinero que yo pagué y que en algún momento del mes me va a servir. Finalmente, y entendiendo que el libro diario tiene dos columnas, el debe y el haber, basándonos, como al comienzo, debe haber igualdad. O sea, el debe, lo sumo por completo, debe ser igual al haber. Llegando al término, espero que haya quedado claro. Muchas gracias.